Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a su programa Europa Hoy. Hablaremos en estos instantes sobre los tratados que han dado configuración a la Unión Europea, comenzando desde el Acta Europea Única hasta el último que fue el Tratado de Lisboa. Les presento a los invitados del día de hoy: Magdalena Ciseña, Manuel Cifuentes, José Miguel Sosa y su servidor Juan Manuel Ozoya, quienes somos estudiantes de Relaciones Internacionales y nos mostramos dispuestos a analizar de manera profunda estos temas. Pues bien, comenzamos con el Tratado de Lisboa. Magdalena, ¿qué nos puedes decir sobre el mismo? Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre la fecha cuando se firmó, el 13 de diciembre de 2007. Cuando entró en vigor fue el 1 de diciembre del 2009 y su finalidad era hacer la Unión Europea más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar con una sola voz los problemas mundiales como el cambio climático. Bien, pues una vez que Magdalena nos ha hablado del comienzo del Tratado de Lisboa, cabe mencionar que tiene una serie de objetivos democráticos que me gustaría que Miguel profundizara un poco más. ¿Qué nos tienes que decir, Miguel? Bueno, dentro de los principales cambios que podemos encontrar de este tratado, podemos mencionar que surgió un aumento de las competencias del Parlamento Europeo. También podemos observar que hubo un cambio de los procedimientos del voto en el Consejo. También se incluía la iniciativa ciudadana, carácter permanente del puesto del presidente del Consejo Europeo. También se incluye un nuevo puesto de alto representante para asuntos exteriores y finalmente un nuevo servicio diplomático para la Unión Europea. Excelente, Miguel. Nos has descrito unos puntos bastante interesantes, pero no debemos olvidar también que se da la iniciativa ciudadana. ¿No es cierto, Manuel? ¿Qué otros cambios nos pudieras citar? Bueno, también debemos de recordar que el Tratado de Lisboa aclara qué competencias se pueden realizar dentro de la Unión. Una de estas se atribuye a la Unión Europea, otra se atribuye a los países miembros y yo hay otro punto en el cual sí comparte. En esto nos dice que hay un nuevo contexto que modifica todos los actuales tratados de la Unión Europea y del Consejo Económico Europeo, pero no lo sustituye. El nuevo tratado brinda a la Unión el marco y los instrumentos jurídicos necesarios para afrontar los retos del futuro y responder a las expectativas de los ciudadanos. O sea que en resumen, el Tratado de Lisboa, para que nos entienda el teleauditorio, pues es un intento por hacer más profunda la democracia de la Unión Europea, que de por sí ya es difícil organizarla en un país individualmente, pues a nivel conjunto lo es aún más. Después de este tratado, ¿qué más tenemos, Magdalena? Bueno, pues no hay que olvidar el punto en donde se quiere lograr una Europa más democrática y transparente. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales tienen ya un mayor protagonismo, hay más oportunidades para que los ciudadanos hagan oír su voz y es más fácil saber cómo se reparten las tareas entre la Unión y los países miembros. Muy bien, ese punto es muy importante. Se habla también de generar una Europa más eficaz. ¿Cómo es que lo van a lograr, Manuel? Bueno, el principal punto con el que podemos trabajar es a través de métodos de trabajo y votación simplificados, mediante instituciones modernas y adaptadas a la unión de los 28 países y más capacidad para actuar en los ámbitos prioritarios para la Unión Europea de hoy. Tal vez este punto es algo que es muy importante resaltar, ya que también podemos hablar de una Europa de derechos y valores con libertad y solidaridad y seguridad. ¿Pero qué opinas de esto, compañero? Es algo muy importante, ya que esto potencia los valores de la Unión y concede un rango del derecho primario a la Carta de los Derechos Fundamentales. También establece nuevos mecanismos de solidaridad y garantiza una mayor protección a sus ciudadanos. Así es. Ahora, para ubicarnos en el contexto histórico, no debemos olvidar que ya para el año 2009 estaban los 27 que conforman la Unión Europea. Más adelante revisaremos los tratados pasados y la evolución de los mismos. También en el esquema global, es un aspecto que Europa no debe de olvidar. ¿Cómo le va a hacer Europa para recuperar el protagonismo perdido? Bueno, Magdalena? pues
combinando los instrumentos con que cuenta la política exterior europea a la hora de elaborar y de aprobar nuevas políticas. Gracias al Tratado de Lisboa, Europa está en condiciones de expresarse con más claridad ante sus socios internacionales. Se ponen en juego todas las capacidades económicas, humanitarias, políticas y diplomáticas de Europa para fomentar sus intereses y valores en todo el mundo, respetando obviamente los intereses particulares de los Estados miembros en el marco de las relaciones exteriores. Perfecto. También déjenme señalarles, mis compañeros aquí presentes, público que nos ve, que en este Tratado de Lisboa se generan las medidas suficientes para comenzar por la política fiscal común, con la política fiscal común, que ha sido el principal dilema de los europeos. Y ahora continuamos con Niza, este tratado que se da en la ciudad francesa, que entra en vigor el 1 de febrero del 2003 y que su finalidad es reformar las instituciones para que la Unión Europea pudiera funcionar con 25 países miembros. Este se da antes del de Lisboa, por eso eran 25. Los principales cambios pues, son los métodos para cambiar la composición de la Comisión, que hay que recordar que se encarga pues ahora sí que del dinero europeo, es la que lo gestiona, la que lo destina a los proyectos, y se redefine el sistema de voto del Consejo, que se utiliza, si mal no recuerdo, el procedimiento de codecisión, hasta el día de hoy, que creo que ya se le cambió de nombre, pero aún sigue vigente. ¿Con qué más continuamos, Magdalena? ¿Qué objetivos? Bueno, son 3 objetivos. Primero que nada, el tamaño y la composición de la comisión, la ponderación de las votaciones en el Consejo y las cooperaciones reforzadas. Muy bien. Todo tratado pues debe de tener una serie de logros, ya los objetivos están dichos. ¿Qué ha conseguido la Unión Europea con este tratado, Manuel, con Niza? Bueno, su principal logro es la reforma institucional llevada a cabo en Niza. Ha sido calificada de técnica y delimitada. En efecto, el tratado no introduce cambios importantes en el equilibrio institucional, sino que más bien supone ajustes que giran en torno a 2 ejes principales. Y déjame te digo cuáles son esos ejes. Permíteme comentarlos. Por una parte, la cuestión atendiente al funcionamiento y a la composición de las instituciones, y por otro lado, las cooperaciones reforzadas. Fueron raros los asuntos de naturaleza no institucional abordados al margen de las discusiones sobre la reforma de las instituciones. Por razones de claridad, esta guía del Tratado de Niza se ha dividido en 3 grandes secciones que cubren las principales reformas introducidas. Muy bien. En cuestiones institucionales, el Consejo de la Unión Europea y la nueva ponderación de votos en el Consejo se han dado medidas de reajuste del peso respectivo de los Estados miembros. Esto es muy importante, ya que se hablaba en el pasado de la hegemonía alemana, que se vio equilibrada con la llegada de Francia, que son las 2 banderas que tenemos allá atrás de los países fundadores. También los Estados miembros se da en favor de los más poblados la votación, y el reparto se da en una unión de 25 y luego de 27, que es la actual. La Comisión Europea modificó la composición de la Comisión, el refuerzo de los poderes del presidente y modificación del sistema para su nombramiento, sistema jurisdiccional, nuevo reparto de las competencias entre estas instancias y la posibilidad de crear salas jurisdiccionales especializadas. Para ubicar un poco a la gente, el presidente de la comisión pues es Durão Barroso, el portugués. Y en cuanto al Parlamento, ¿qué cambios se han hecho, compañeros? Bueno, en cuestión de las modificaciones que se hicieron en el Parlamento, te puedo comentar que hubo una ampliación del procedimiento de decisión y modificación del número de diputados que le integran y que corresponde a cada Estado miembro y a futuros estados que lleguen a integrarse a la Unión. También existen otras instituciones, pero no por ello menos importantes, que me gustaría mencionar, que es el Tribunal de Cuentas, también está el Comité Económico y Social Europeo y finalmente el Comité de las Regiones. Así es. Los procedimientos de decisión se dan con las cooperaciones reforzadas. El Tratado de Niza flexibilizó este sistema,
se dan condiciones menos estrictas, supresión del derecho de veto, este es muy importante porque por esta se quedan en el tintero muchos proyectos, y se amplían los ámbitos concernientes. ¿Qué más se da, Manuel? También en este tratado se pone en práctica ya lo que es una votación por mayoría cualificada, una ampliación de votación por mayoría cualificada respecto a una treintena de nuevas disposiciones que entran en el ámbito de este procedimiento de decisión. ¿Algunas otras reformas que haya que destacar? Sí, claro que sí. Estas nuevas reformas se refieren a algunas disposiciones temáticas relativas a los derechos fundamentales, a la seguridad y a la defensa, a la cooperación judicial en materia penal, al Estatuto de los Partidos Políticos Europeos, así como algunas disposiciones contenidas en las declaraciones y protocolos ajenos al tratado. Este punto de la política de seguridad comunitaria me parece interesante porque al ser la Unión Europea un bloque de países debe de pensar en defenderse en equipo y no a nivel individual, y este es un desafío que se le ha presentado desde siempre y que esperemos que lo enfrente de manera adecuada en este siglo XXI. Ahora pasamos al Tratado de Ámsterdam, que se da en la capital de Holanda. Entra en vigor el 1 de mayo de 1999, buscó reformar las instituciones de la Unión Europea para preparar la llegada de futuros países miembros. Sus principales cambios es que se modificó, se remuneró y se consolidan también los tratados de la Comunidad Económica Europea y el de la Unión Europea. Mayor transparencia en la toma de decisiones, y se recurre más a menudo a lo que es el procedimiento de codecisión. Y antes de continuar más con el tema, me gustaría recapitular para definir en pocas palabras lo que hasta ahorita llevamos. Con el Tratado de Lisboa, que es de los últimos que se hizo, se pretende hacer democracia. Y con el Tratado de Niza, pues se cambia la composición de la Comisión, del Parlamento, se asignan competencias, y con este se da la transparencia. ¿En qué más podemos profundizar, Magdalena, con objetivos? ¿Qué más hay que agregar? Bueno, el Acta Única Europea y el desarrollo del concepto de Europa de los ciudadanos han permitido enmarcar la prioridad que el Tratado de Roma reconoce a la libertad de circulación, entre otras cuestiones como el medio ambiente, la salud o la protección de los consumidores. Bien, otro punto también interesante, el mercado único europeo. ¿Qué se da con el Tratado de Maastricht, Manuel, o de la Unión Europea? Aquí, posteriormente de esta disputa para reformar nuevamente las instituciones, tenemos que se da un gran paso gracias al trabajo de la Unión Europea, que introduce en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea un artículo específico relativo a los consumidores. Más recientemente, la crisis denominada de las vacas locas, la cual ha traído consigo reivindicaciones dirigidas a incrementar la protección de los consumidores en el mercado de la Unión Europea y una mayor información de los miembros. Así es, ya que llevamos una serie de tratados como el de Ámsterdam y el del Acta Única Europea, cabe mencionar la fecha en que se da cada uno. El Acta Única se da en el 86 y el de Ámsterdam, el de Maastricht o de Unión Europea en el 93. Y es interesante el hecho de que la Unión Europea tenga un mercado único. Aquí en América solo tenemos una zona de libre comercio, los mexicanos, con Estados Unidos y Canadá, es decir, solo circulan libremente las mercancías. Allá no, allá las personas, los servicios, las mercancías y los capitales. Cosa que también se realiza en el Mercosur, donde están integrados por Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Y Paraguay, que fue recientemente suspendido con el presidente Lugo. Muy bien, pues ya que entramos en materia, ¿qué nos pudieras agregar, Miguel, de libertad, seguridad y justicia? Bueno, te puedo comentar que este tratado afirma que la Unión Europea se basa en estos principios, en estos valores que tú me acabas de mencionar, que es la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Bueno, estos principios son comunes a todos los Estados miembros.
En este sentido, y posteriormente en el año de 1998, si no me equivoco, el Consejo Europeo reunido en Colonia acordó que la Unión Europea redactara y aprobara una Carta de Derechos Fundamentales. Esta carta vendría a comunitarizar, perdón por la expresión, los principios generales expresados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado en el año de 1950 en el marco del Consejo de Europa. Muy bien. Y en lo referente a los derechos sociales, la gran novedad la constituye que el Reino Unido, tras la llegada al poder del laborista Tony Blair, que es el Partido Liberal de Gran Bretaña, se ha adherido al acuerdo social que iba anexo al Tratado de Maastricht. Este protocolo ha sido incluido también en Ámsterdam y por él los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos sociales recogidos en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales, que se aprueba en 1989, conocida como Carta Social. La Unión Europea puede en adelante actuar en los ámbitos de salud y seguridad de los trabajadores, las condiciones de trabajo, la integración de las personas excluidas en el mercado laboral y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, que no obstante, si bien existe, se ha dado de manera más eficiente en algunos países que en otros, como en los nórdicos, que la mujer trabaja en una proporción más alta a como se hace en los países del sur. Y esto se lo debemos al principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades como una de las directrices básicas de la política de la Unión Europea. El Consejo se comprometió a adoptar todo tipo de medidas contra la discriminación por motivos del sexo, de origen racial o étnico. Recordemos que en la Unión Europea se da esta apertura de libre tránsito de individuos y el perjuicio de racismo pues no haría que cayéramos en controversia. También debemos recalcar que en este Tratado de No Discriminación se omite la discriminación se agrega la discriminación a discapacidad o por edad o por orientación sexual. Así es, y con eso me has hecho recordar los principios de las libertades comunitarias, que uno es el de no discriminación, precisamente. Magdalena, ¿qué más nos pudieras contar acerca de la evolución de la Unión Europea con respecto a todo esto, a los tratados que hemos visto? Como la libre circulación de personas hace necesario crear sistemas de información a escala europea, se refuerzan las garantías de protección de datos personales. La Unión se compromete a establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia común. Todo lo referido a la libre circulación de las personas, control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y cooperación judicial en materia civil, pasa a formar parte del pilar comunitario en un proceso gradual de varios años. Así es, otro principio que es el de, ¿cómo se le llamaba ese principio? Que se da gradualmente los cambios en la Unión Europea. Es el principio de progresividad. Tienes toda la razón. Y este principio satisface una de las grandes necesidades de la Unión Europea, que es la falta de natalidad y la falta de personas de edad joven que puedan desempeñarse en diversas actividades, lo que favorece a una migración. Así es, y es muy importante que haya población joven para que la economía crezca. Si no, definitivamente. Si no, pues las cosas se quedan estancadas. Pues eso lo vemos en el caso de Estados Unidos, que como tiene una gran población y con mucha población joven, ha despuntado, ha realizado más actividades que la Unión Europea. Exactamente, ha crecido más, eso sin duda. Sobre la Unión y el ciudadano, que el ciudadano también es una unidad importante, debemos agregar información importante. ¿Cuál les parece a ustedes? Dentro de esa información me parece importantísimo destacar que además de desarrollar el concepto de la ciudadanía europea, que es un concepto que hemos visto de que es muy difícil de desarrollar debido a la existencia de nacionalismos dentro de esta unión, el tratado recoge diversas medidas que tratan de poner al ciudadano común en el centro de las preocupaciones de la unión y no al margen, como se ha venido dando tiempos atrás. También podemos mencionar que se introducen medidas que fomentan la intervención comunitaria en la lucha contra el desempleo, el respeto al medio ambiente también es un tema muy importante y que ha tomado protagonismo, y la protección de los consumidores también.
Bueno, dentro de estos puntos que mencioné anteriormente, también puedo agregar que también se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los documentos de las instituciones de la Unión Europea, cosa que me parece muy interesante y muy importante para acercar precisamente a la ciudadanía al proceso de la toma de decisiones y a comunicarse también con ella en cualquiera de las 12 lenguas oficiales que existen dentro de la Unión. Ya que tratamos los tratados de la década de los 90 y los de esta década, ahora siguen los de los 80, como el del Acta Única Europea, que revisa los tratados de Roma de los 50 para reactivar la integración europea. Por estos años se estaba integrando España junto con Portugal y después caería el muro de Berlín, lo cual supondría otro gran avance. Con este se da a cabo el mercado interior o mercado único, donde ya se dan las 4 libertades de circulación entre personas, mercancías, servicios y capitales. Se amplían las competencias comunitarias, en particular en el ámbito de la investigación. No hay que olvidar ni dejar pasar que hay agencias especializadas en la Unión Europea, que son comités que tienen misiones específicas en ciencia y tecnología y el desarrollo, medio ambiente y política exterior común. ¿Dónde fue firmada el acta y cuándo entra en vigor, Magdalena? Fue firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 por 9 Estados miembros y el 28 de febrero de 1986 por Dinamarca, Italia y Grecia. Supone la primera modificación de gran alcance del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Entró en vigor el 1 de julio de 1987. ¿Y ahora las etapas? ¿Cuáles serían? El Acta Única Europea se dio sobre las etapas que empezaron con la Declaración Solemne de Stuttgart el 19 de junio de 1983. Este texto, que fue elaborado sobre la base del plan de Hans-Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y de su homólogo italiano Emilio Colombo, se combina con declaraciones de los Estados miembros sobre los objetivos que deben lograrse en cuanto a relaciones interinstitucionales, las competencias comunitarias y la cooperación política. Los jefes de Estado y de Gobierno se comprometen a reexaminar los procesos realizados en estos ámbitos y a decidir si procede incorporarlos a un tratado de la Unión Europea. El proyecto de este tratado, por el que se instituye la Unión Europea bajo el impulso del parlamentario italiano Altiero Spinelli, se forma una comisión parlamentaria de asuntos institucionales con el fin de elaborar un tratado, con el fin también de sustituir las comunidades existentes por una Unión Europea. Esto hay que subrayarlo. El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo adopta el proyecto de tratado y el Consejo Europeo de Fontainebleau del 25 y 26 de junio de 1984 es la otra etapa. Y ahora, con respecto a los objetivos, me gustaría que cada uno de ustedes nos expresara cuáles fueron. Bueno, comentándote precisamente sobre este punto del Acta Única Europea, el primer objetivo de esta acta consiste en reactivar el proceso de construcción europea con el fin de completar la realización del mercado interior, como hemos visto en etapas anteriores. Ahora bien, esto parecería difícilmente realizable sobre la base de los tratados existentes debido a un punto en particular, que es al proceso de la toma de decisiones en el Consejo, que para la armonización de la legislación imponía el recurso a la unanimidad. Esta es la razón por la cual la conferencia intergubernamental que logró la Unión Europea tenía un doble mandato. Se trataba de concluir por una parte un tratado en materia de política exterior y seguridad común y por otra un acto que modificara el tratado de la Comunidad Económica Europea, en particular en lo relativo al procedimiento de la toma de decisión en el Consejo, las competencias de la Comisión, las competencias del Parlamento Europeo y la ampliación de las competencias de las comunidades. El Tratado de Maastricht, que ahora vamos a profundizar sobre él, marca una nueva etapa en la integración europea, ya que permite la puesta en marcha de la integración política, que aún no se concreta del todo en Europa.
pero que establece una Unión Europea formada por 3 pilares: las comunidades europeas, la política exterior y de seguridad común, y la cooperación policial y judicial en materia penal. El tratado establece una ciudadanía europea, de tal manera que cada persona de cada país se sienta orgullosa de pertenecer al viejo continente. Refuerza las competencias del Parlamento y pone en marcha la Unión Económica y Monetaria, la cual establece que el euro habría de entrar en el año del 99 para ser puesto en circulación el 1 de enero del 2002. Además, la Comunidad Económica Europea se convierte en la Comunidad Europea. Con el Tratado de Maastricht hay una serie de objetivos. ¿Cuáles son, Manuel? Bueno, el más importante sería el objetivo económico original de la Comunidad Europea, es decir, la realización de un mercado común queda ampliamente superada y la vocación política claramente expresada. En este marco, el Tratado de Maastricht responde a 5 objetivos esenciales: refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones, instauración de una unión económica y monetaria, desarrollo de la dimensión social de la Comunidad Europea e instituciones de una política exterior y de seguridad común. Bien, el Tratado de Maastricht crea la Unión Europea, la cual está formada por 3 pilares: las comunidades europeas, política exterior y seguridad común, y cooperación judicial y policial. Quiero mencionar también que el Tratado de Maastricht sería estrictamente ahora sí que el inicio de la Unión Europea de manera formal, pues ya se da la integración monetaria, que es lo que diferencia a la Unión Europea de otras integraciones a nivel mundial. Bien, pues resumiendo, hablamos de 5 tratados: Maastricht, que es en donde se cristaliza la Unión Europea, se da la integración monetaria; Ámsterdam, que es donde se dan una serie de libertades económicas también, donde se da la democracia en Lisboa, no hay que olvidarlo, es político casi al 100%, y donde se sienta el mercado común es en el Acta Única Europea. Esa sería mi conclusión general para que le quede más claro a la gente. No sé si quisieran añadir algo, cada uno de ustedes, sobre con qué se quedan de la Unión Europea. Bueno, pues podríamos añadir la importancia que han tenido estos tratados en la estructuración de lo que es actualmente la Unión Europea, y también su importancia dentro de cómo se fue formando hasta lo que conocemos en la actualidad. A mí algo que me parece importante es que si nos vamos al origen de estos tratados, comienzan con una forma económica, después se van socializando y al último se terminan politizando, lo cual nos habla de una evolución en la sociedad. Si nos vamos a la prehistoria, se comenzó con el trato, después con una agrupación y para finalizar con las grandes polis que conocemos. Bien, con la integración de las grandes polis. Muy buena aportación, Manuel. Magdalena, ¿con qué finalizarías? Bueno, Europa debe trabajar en conjunto, solidariamente, sin olvidarse de los derechos humanos, el desarrollo de la innovación para tener una mayor competitividad en este mundo globalizado y poder lograr la creación de nuevos trabajos de calidad para poder solucionar los problemas económicos y sociales mediante el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales y la agilización de la toma de decisiones, al igual que no debe olvidar crear medidas a largo plazo para resolver el problema del envejecimiento europeo, sin olvidar cuidar a nuestra madre tierra. Muchos son los retos, pero Europa se está preparando y si sigue con paso firme podrá superarlos, siempre y cuando aplique todas sus reformas y aprenda de sus errores. Muy bien, esa es una excelente conclusión sobre la Unión Europea, sus retos y lo que tiene que hacer. Sin duda los tratados se han hecho, los acuerdos se han hecho, pero queda camino por recorrer. Muy bien, amigos, así es como nos despedimos del programa Europa Hoy. Los esperamos en la próxima emisión y esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, este contenido tan interesante de la Unión Europea. Hasta pronto. Hasta pronto. Au revoir. Chao. Tschüss.